Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido en el mundo River durante las últimas horas en relación a la posibilidad de contratarlo como refuerzo en este mercado de pases. Se sabe que el millonario anda en búsqueda de un mediocampista central, que no alcanza únicamente con Enzo Pérez en ese sector de la cancha. Es cierto que desde el cuerpo técnico no parecería haber tanta urgencia en contratar un futbolista en ese sector del terreno, pero el hincha quiere sí o sí un volante defensivo. Y el último nombre que ha surgido es uno de un futbolista un tanto desconocido para el elenco de Núñez en general, que es el de Nicolás Dubersarski, un jugador que hoy está en el fútbol de los Estados Unidos. Voy a estar contándote cuáles son las características y las virtudes de este jugador en cuestión, dónde estuvo acá en el fútbol argentino, porque se fue hace poco, hace tan solo un semestre, desde un equipo de nuestro país hacia el fútbol de la MLS, cuánto tendría que poner River para quedárselo y en definitiva por qué aparece su nombre. Porque la realidad es que River, por lo menos a mi entender, debería ir por un volante defensivo un poco de más jerarquía, o por lo menos que venga y le pelee palmo a palmo el puesto en Enzo Pérez. Si este futbolista llega a ser incorporación de River, uno se imagina que apenas llegue va a ser suplente, no va a tener tantas posibilidades de jugar como titular. Aún así, como ya hubo un sondeo para con su representante, voy a estar dando todos los detalles en relación a que pueda hacer refuerzo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco quién es este futbolista en cuestión, porque seguramente la mayoría no lo conozca. River comenzó el segundo semestre ya de manera oficial, disputó los primeros dos partidos del torneo clausura contra Platense en el Monumental y contra Instituto en Córdoba, y en paralelo a empezar el certamen continuó el mercado de pases, teniendo en cuenta que seguirá hasta finales del mes de julio, e inclusive si se vende un futbolista hacia el exterior luego de esa fecha, se podrá reemplazar hasta el 31 de agosto, que es la fecha límite del mercado de pases en Europa. En las últimas horas se conoció que hubo un sondeo más que importante por Nicolás Dubersarski, quien hoy se desempeña en el Austin Football Club de la Major League Soccer, misma franquicia en la cual jugaba Sebastián Deruzzi y con la cual River tuvo que negociar a principios de este año para incorporar al delantero. El volante mide 1,88 m, una característica quizás poco habitual en los volantes defensivos, pero teniendo en cuenta que tiene una altura más que predominante, es positivo porque puede ayudar en las dos áreas, tanto a defender como a atacar. Debutó oficialmente como profesional hace aproximadamente un año y medio con la camiseta de Instituto de Córdoba en noviembre del 2023. Después de jugar 25 encuentros en el elenco cordobés donde no hizo goles, pero la verdad es que tuvo un rendimiento más que positivo, terminó siendo vendido al Austin Football Club. Fue en enero de este año en el que el club estadounidense desembolsó $3 millones más objetivos, que sumarían 250.000 de la moneda de los Estados Unidos por el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos. Con 6 meses transcurridos desde Núñez empezaron a seguirlo de cerca. Si bien es cierto que ya le habían realizado un seguimiento cuando estaba en instituto, de hecho hay varios juveniles hoy por hoy del elenco de Córdoba que están siendo muy seguidos de cerca por el club de Núñez, pero no hubo ninguna oferta oficial y el acercamiento reciente hacia su representante fue importante para saber en qué condiciones River podría sacarlo de allí. Por lo pronto no hay negociaciones formales con la franquicia de la MLS, o por lo menos eso es lo que se sabe. Después es cierto que River puede estar trabajando en silencio, ya lo ha hecho en más de una oportunidad para traer jugadores que quizás no sean tan relevantes, pero teniendo en cuenta que el volante central es un puesto que el más grande necesita ante un Enzo Pérez que no se encuentra en su mejor nivel y a fin de año termina contrato, más allá de que si Enzo termina demostrando un rendimiento no espectacular, ojalá que así sea, ojalá que Enzo vuelva a convertirse en el mejor 5 del continente y River gane la Copa Libertadores con el actual capitán del equipo siendo figura y titular. Pero más allá de eso, el 31 de diciembre acaba su contrato con River y lo más probable es que no siga de cara al 2026, porque en febrero estará cumpliendo 40 años y se necesita ya un futbolista que por lo menos sea su reemplazo de a ratos, más allá de que, como dije al principio, yo pienso que River debería traer un volante defensivo de nivel y de jerarquía. En el caso de Dubersarski nadie duda de sus condiciones, pero me parece que ante la oportunidad de un mercado que se extendió, el millonario debería poner todo el dinero que puede en un jugador que verdaderamente venga a competir el puesto directamente con Enzo Pérez.
Aún así, si tenemos en cuenta el monto que puso el Austin para quedárselo proveniente de Instituto, River no debería tener tantos inconvenientes en lo que respecta al tema económico para incorporarlo. Acá depende básicamente de si es o no el jugador ideal como para ocupar el rol de volante defensivo en River. Yo creo que puntualmente, si el más grande no tuviera ninguna otra alternativa, y está claro que no queda otra opción, pero me parece que hay otras opciones justamente, y valga la redundancia, en el mercado de fichajes, y más allá de lo bueno que pueda llegar a ser el futbolista de cara al futuro, habría que ir por otro jugador en ese sector de la cancha. Está claro que por los nombres que se han mencionado en este mercado de pases para hacer posibles fichajes de River en la mitad de la cancha, la realidad es que Gallardo parecería no estar buscando ese volante defensivo de jerarquía y de experiencia. Además de Nicolás Dubersarsky, el otro nombre que se había mencionado anteriormente era el de López, jugador joven que hoy está en el Montevideo City Torque de Uruguay, que acá en Argentina jugó en Vélez, sin Defensa y Justicia, y en general teniendo un buen rendimiento, y que posteriormente, al igual que en el caso de Dubersarsky, fue vendido al exterior en $3 millones. Es decir, en caso de incorporar un jugador en ese sector, parecería que se está buscando un jugador más joven con vistas a futuro que el hecho de un futbolista que verdaderamente venga a ganarse ese puesto. Es verdad que con la llegada de Portillo y teniendo a Castaño, River tiene dos alternativas no certeras, es cierto, pero de jugadores que puedan jugar como volantes centrales, porque Castaño sabe hacerlo y porque Portillo en Talleres también supo hacerlo. Es decir, que si bien no hay reemplazos quizás al 100% en lo que respecta a virtudes y habilidades en relación a lo que hace Enzo Pérez, por lo menos no vas a tener que jugar con futbolistas que no conozcan la posición. Aún así, repito, Enzo Pérez acaba contrato a fin de año, es decir, si River no va en busca de un volante defensivo ahora, lo va a tener que hacer en enero, no va a quedar otra alternativa. Y salvo que en este momento la dirigencia y el cuerpo técnico estén barajando por detrás un nombre que no sea mediocampista central, por el cual River vaya a gastar mucho dinero, y la realidad es que están utilizando la mayor inversión en ese futbolista en cuestión, no veo razón por qué no intentar con otros nombres. Si bien es cierto que no conozco a Dubersarsky, ahora voy a estar mencionando cuáles son sus características y habilidades, y es un jugador verdaderamente interesante como para proyectar, me parece que en este momento sería oportuno, ya lo he dicho, más de una oportunidad, no solamente en este video, sino en otros, que River vaya en búsqueda de un volante ofensivo de jerarquía. Es cierto que la mayoría no son baratos, es verdad que en el fútbol argentino no hay tanta variedad, y también es cierto que River hoy por hoy tiene solamente la posibilidad de incorporar un jugador extranjero, porque se liberaron dos con las salidas de Tapia y de Vareiro, pero ya llegó Quintero, y hay que ver si no tienen bajo la manga la posibilidad de incorporar a otro jugador extranjero fuera de la Argentina. Entonces, en ese caso, sí o sí habría que ir por un futbolista que haya nacido en nuestro país. Y teniendo en cuenta que a este chico lo venían siguiendo desde instituto, me imagino también que siguieron su travesía en las distintas divisiones inferiores del equipo cordobés, yo creo que ahí hay un punto en el cual pueden encontrarse tanto el cuerpo técnico como la dirigencia en ser un jugador apropiado como para incorporar. Pero me parece que en este momento puntualmente River necesitaría otra cosa. Después en enero yo creo que cambia, porque si River hoy por hoy incorpora un volante defensivo de jerarquía y experiencia que compita con Enzo Pérez hasta fin de año, en diciembre se va Enzo, ahí sí ya podés traer un volante que no sea tan titular, pero porque 6 meses antes incorporaste a alguien que ya se ganó el puesto, o por lo menos que lo peleó palmo a palmo con quien hoy es el capitán de River. También es cierto que River a lo largo de los últimos 2 años trajo muchos volantes defensivos y ninguno le ha rendido. Craneviter llegó, se lesionó y nunca fue el mismo otra vez, y de hecho Gallardo lo colgó. Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca fueron adquisiciones en enero del 2024 y tan solo duraron un año en el más grande. La verdad es que con De Micheli jugaron poco y nada, y Gallardo prácticamente los colgó en el mes de enero a Fonseca, porque además se ocupaba Copa de extranjero, y por Villagra se pagaron millones de dólares que no fueron recuperados nunca, porque obviamente River, debido a su rendimiento, no lo iba a poder vender de buena manera. Y por lo pronto yo creo que al no correr el mismo riesgo incorporando a Dubersarsky, porque no estarías haciendo una gran inversión, obviamente no estarías teniendo tantos problemas económicos, pero aún así en este momento, en la mitad de la Libertadores, habría que priorizar lo deportivo. Un punto a tener en cuenta es que si bien alterna titularidad y suplencia en el Austin Fútbol Club, ha jugado a lo largo del año, ha disputado un total de 15 partidos, todavía sin goles, pero la realidad es que ha tenido minutos dentro del terreno de juego. Muchos de ellos, es cierto, ingresando desde el banco, teniendo en cuenta que es un jugador que llegó a principios de este año, pero la realidad es que no ha sido ese futbolista que ha quedado olvidado. Siempre ha tenido proyección como para ser un jugador importante de cara en la MLS, y por eso mismo
mismo me parece a mí que en caso de no llegar a River, va a seguir sumando minutos. Por eso digo que me parece, y también teniendo en cuenta que los mercados fuertes en los Estados Unidos se realizan entre enero y febrero, que lo mejor sería ir a buscarlo en el siguiente periodo de transferencias. El Instituto de Córdoba disputó un total de 25 encuentros. De hecho, su debut en primera división fue nada más y nada menos que contra River en noviembre del 2023. ¿Se acuerdan aquel encuentro por la última jornada de la fase regular de la Copa Liga Profesional? El partido frente a la Gloria por la última jornada, River necesitaba simplemente un empate para clasificar. Se jugó un par de semanas después de lo que había sido la jornada anterior, y como ya se habían pactado recitales en la cancha de River, el Millonario tuvo que jugar como local en el estadio Ricardo Enrique Bochini Libertadores de América, es decir, el estadio Independiente, y terminó siendo un empate 0-0 bastante aburrido. El Instituto no le servía para nada la igualdad, a River, como dije, se aseguraba la clasificación, y terminaron igualando sin goles, sin ningún tipo de productividad, en un encuentro verdaderamente flojo. Dubrovsarski hizo su debut en ese encuentro en la primera categoría, y durante el 2024 jugó en el equipo cordobés, teniendo bastante continuidad. Es cierto que obviamente al estar en el Instituto uno no espera que se le vea a un nivel verdaderamente superlativo, pero desde River lo vienen siguiendo desde hace tiempo. Cuando debutó tenía tan solo 18 años y obviamente llama la atención por su gran altura. Como dije antes, no es normal que un mediocampista defensivo mida 1,88 m. Aún así, en Instituto hicieron todo lo posible por sacarle el mejor rédito económico a la hora de su transferencia, teniendo en cuenta que es una de las jóvenes joyas que salieron de la cantera del conjunto cordobés en los últimos años. Después ahora deberá demostrar en la MLS, y está teniendo ese recorrido por lo menos esperado para un chico al que no se lo posiciona como uno de los mejores volantes defensivos del fútbol argentino. Esto también tengo que aclararlo porque, por ejemplo, River en este mercado incorporó a Alex Boyski, que es un jugador que en el Mallorca, en España, prácticamente no jugó, pero se sabe que es considerado por Diego Placente para la sub-20 y que Lionel Scaloni lo sigue muy de cerca para que en un futuro no tan lejano forme parte de la selección argentina mayor, obviamente siempre y cuando tenga recorrido y continuidad en River. Sin embargo, en el caso de Nicolás Dubrovsarski, no ha formado parte de las categorías menores del combinado nacional argentino, ni de la sub-15, ni de la sub-17, ni de la sub-20, y eso es, no voy a decir llamativo en el caso del jugador, porque capaz que hay mejores en su puesto y seguramente los haya, pero por lo pronto desde el lado de River me parece que si van por una joven joya que en principio puede venir a competir con los propios chicos de las inferiores del más grande, este jugador en cuestión mínimamente tiene que haber tenido cierto recorrido en la selección nacional de su país. Aún así, por algo lo vienen siguiendo desde hace tiempo y por algo su nombre ha surgido ahora. Obviamente el representante del jugador, cuando se enteró que River estaba interesado en él, o por lo menos averiguó las condiciones que el más grande tendría que hacer para contratarlo, se movió rápidamente para ver si la Austin lo transfería, y obviamente si ponen los $3 millones que en su momento puso el equipo estadounidense para adquirirlo, estarían dispuestos a dejarlo salir. ¿Y cuáles son las cualidades de Dubrovsarski como mediocampista central? Obviamente es un volante defensivo clásico que a lo mejor muchos piensan que por su gran altura, por ese 1,88 m, no tiene buenas cualidades a la hora de moverse dentro del terreno de juego, pero la realidad es que tiene buen físico en el sentido de que puede moverse por todo el centro del campo con bastante libertad, puede anticipar bastante bien en la mitad de la cancha. Es cierto que puntualmente no tiene esa habilidad para jugar vertical que normalmente le gusta a Marcelo Gallardo en cada uno de sus volantes defensivos. De hecho, yo creo que hoy por hoy la principal razón por la que Enzo Pérez sigue siendo para el muñeco el número 5 titular es porque es de los pocos en el fútbol argentino que en general siempre intentan jugar para adelante, intentan ser verticales y no estar todo el tiempo dando pases hacia los costados o hacia atrás. Obviamente que en algunas circunstancias hay que hacerlo para no arriesgar de más, pero normalmente, como ya sabemos, a Gallardo le gusta la clase de mediocampistas centrales que en general intentan jugar hacia adelante. En el caso de Nicolás Dubrovsarski, y como la mayoría de los volantes defensivos, no tienen esa cualidad de ser totalmente verticales. Obviamente tiene un muy buen sentido de la ubicación y de equilibrio para acomodar el centro del terreno de juego, suele ir bien hacia los costados para hacer los relevos hacia los laterales cuando estos se van al ataque, y eso en River es importantísimo porque el más grande juega con laterales totalmente ofensivos y tirados hacia adelante. Y además es simple a la hora de jugar, siempre le da la pelota al compañero, en general no erra pases, no se complica demasiado. Me parece que para algunos momentos del partido podría llegar a ser un jugador óptimo, pero lo vuelvo a repetir, River hoy necesita, por lo menos a mi entender, un futbolista que venga a competir directamente con Enzo Pérez. En Austin Fútbol Club aseguran que es uno de los jugadores con mayor precisión, no solamente del equipo en cuestión, sino de toda la MLS, teniendo en cuenta que generalmente busca jugar seguro y siempre acorde a lo que le pide el momento del partido en sí.
Es decir, si el equipo tiene que ir hacia adelante porque tiene que ir a buscar el empate o está perdiendo, siempre intenta jugar, como dije, corto y seguro, pero a los futbolistas más en ataque. En cambio, si el equipo está ganando y tiene que reservar un poco el balón, suele también saber cubrir bien la pelota con su físico, porque al medir 1,88 m tiene que usar esa habilidad para obviamente aprovecharla ante el resto de los rivales, y eso le puede ayudar quizás a cubrir el balón, a ganar faltas en la mitad de la cancha y ser muy productivo en ese sentido. Además de obviamente tener un juego aéreo más que positivo, como vemos normalmente en River, cuando el equipo tiene una pelota parada a favor, Enzo Pérez se queda atrás, se queda prácticamente en el círculo central para ser el primero en defender a la hora de un contraataque del conjunto contrario. En el caso de que Nicolás Dubersarski sea el mediocampista central titular de River, lo ideal sería tenerlo en el área. De hecho, ¿cuántos jugadores hoy por hoy de campo son más altos que este futbolista? Prácticamente ninguno. De los que son titulares, ninguno, con excepción claramente de Armani, por lo que River tendría una pieza más que fundamental. Después es verdad que para aprovechar la pelota parada no necesitas solamente un cabeceador, sino que necesitas también ejecutadores que le peguen muy bien al balón, pero River los tiene, porque Acuña, y ahora ante la llegada de Juan Quintero, River tiene muy buenos futbolistas que saben pegarle muy bien a la pelota, por lo que en ese sentido Dubersarski podría aprovechar esos 188 centímetros para justamente sacarle jugo al balón detenido, algo que hasta este momento en la carrera no han podido lograr, porque como mencioné recién, ni en los 25 partidos que disputó en el 2024 en el Instituto, ni en los 15 que lleva durante este 2025 en el Austin Fútbol Club de la MLS ha podido convertir goles. Obviamente para un volante defensivo es mucho más complicado marcar tantos que para un volante de ataque. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Nicolás Dubersarski, volante defensivo de tan solo 20 años que juega en el Austin Fútbol Club de los Estados Unidos, podría ser objetivo de River en este mercado de pases. La dirigencia se comunicó con su representante para saber en qué condiciones podría salir el futbolista en cuestión del elenco de la MLS, y más allá de que no sea un nombre que obviamente entusiasme al hincha, porque no deja de ser un jugador que no tiene ni 50 partidos como profesional, se sabe que River necesita un volante central que pueda hacer reemplazo de Enzo Pérez. A mi entender, se debería traer a alguien de mayor experiencia y jerarquía para que le pelee el lugar al capitán del equipo, teniendo en cuenta que a finales de año River se queda sin Enzo Pérez porque acaba su contrato. Pero por lo pronto, en el caso de Dubersarski, como en su momento el Austin le pagó $3 millones al Instituto de Córdoba por el 80% de los derechos económicos, por esa misma cifra estaría dispuesto a transferirlo en este mismo receso, a pesar de que llegó a los Estados Unidos hace tan solo 6 meses. Veremos si en los próximos días se avanza con esta negociación o si River decide en definitiva ir por otro lado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.